pero puede ser 7, 6 privados, 1 público en Montevideo. Los IMAE son institutos de medicina altamente especializada. El gran problema es que en el norte del país efectivamente no había ninguno cardiológico, por lo tanto, cuando se tiene la noticia de que finalmente se va a abrir uno en el departamento de Salto, y esto se lo pregunto directamente a usted, a quien le doy la bienvenida. Ustedes saben que es el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trechansky, que tiene la ingrata tarea de tener que estar diciendo por qué no se alegra de que se abra este IMAE en Salto, cuando en realidad, para cualquier usuario de salud, este debate público-privado pareciera una mezquindad del sistema, porque yo como usuaria solo puedo alegrarme de que quienes viven en el norte del país no tengan que hacer ese periplo extra doloroso y costoso para venir a atenderse a Montevideo. Entonces, ¿cuáles son las razones que tal vez no se terminan de entender para sostener el no a un IMAE en Salto? Es no al IMAE en Salto, es no a seguir abriendo lugares privados cuando en realidad está el proyecto de ley de centros de referencia para todo el país. Es no porque primero estaba pidiendo la habilitación el hospital de Tacuarembó. Explíquenos, doctor. No, está claro que al norte del Río Negro hay una inequidad asistencial y en el área cardiológica en particular que hace necesario mejorar la situación. Acá no hay una oposición a la instalación del IMAE en Salto, no es una contraposición y bienvenido sea si ese IMAE se abre y si la población de Salto y sus alrededores mejora su calidad asistencial. Permítame un paréntesis. Hay una crítica. Permítame. Sí. Eso no es lo que salió en los medios, ¿no? No, está claro, pero porque creo que ahí se generó una falsa oposición, porque ahí lo que hay, o la crítica que hay es a cómo se llegó a la decisión. ¿Cuáles fueron las presiones que precipitaron un cambio tan repentino de posiciones del propio ministerio que un mes atrás en la interpelación había puesto en consideración algunas razones por las cuales se ponía en duda la viabilidad? Pero por otro lado, al mismo tiempo uno no se da cuenta, no termina de comprender por qué la celeridad en la aprobación de ese IMAE y la forma en la cual se llegó y la postergación de un IMAE en el sector público, que no es la discusión tampoco público-privado, porque en todo caso diríamos público y privado, pero sí está claro que el hospital de Tacuarembó es un hospital paradigmático, que es un hospital... Ya es un centro de referencia. Exacto, y que muestra que en el sector público también se pueden hacer las cosas. Nosotros en lo personal hemos sido muy críticos de la gestión de ACE, pero creemos que estos son los desafíos asistenciales que el sector público tiene que tomar por su cuenta, pero además el hospital de Tacuarembó y su área de referencia le daría equidad asistencial al sector más pobre o más vulnerable socioeconómicamente del país, más inequitativo desde el punto de vista sanitario también del país, como es Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, incluso 33, Durazno. Es una zona realmente que en el Uruguay todo es una de las zonas más vulnerables. Entonces no es una oposición público-privada ni es no a la apertura de un IMAE en Salto. Lo que sí es, bueno, que nos expliquen por qué se dio esta decisión, que el Ministerio transparente cuáles son los criterios. ¿Usted quiere escuchar decir al Ministerio que sí, que efectivamente se deja presionar por las corporaciones médicas y los privados? No, yo quiero que nos expliquen razonablemente por qué hace un mes esto no era viable económicamente y por qué hoy sí lo es. ¿Por qué hace un tiempo Es importante, eso es lo que yo me pregunto. Si soy usuaria de la salud, ¿me importa eso que usted pregunta? Son varias cosas. Una es la viabilidad. Cuando se abre un nuevo instituto de medicina altamente especializada, hay que tomar en cuenta, por supuesto, el número de procedimientos que se van a hacer al año para ver si los profesionales que ahí trabajan pueden alcanzar la experiencia necesaria para poder hacer los procedimientos de manera correcta. Hay que ver a qué población también se cubre, porque en función de eso van a ser el número de procedimientos. Y hay que ver si ese número de procedimientos alcanzan para financiar la instalación de la infraestructura necesaria y pagar los recursos humanos necesarios para ello. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno utiliza fondos del Fondo Nacional de Recursos, que son fondos públicos, no son fondos... Es lo que financian los IMAE. Exactamente. ¿No? Todos, públicos y privados. Todos, exactamente. Uno tiene que ver que no se va a establecer un nuevo IMAE que luego va a ser una carga en definitiva para el Estado. Porque ¿8 se financiarían todos? No, pero una vez que se establece en un lugar y si después los números no dan, la cantidad de pacientes no dan,
Y bueno, se va a pedir que se financie con más recursos y eso termina siendo también una carga para el Estado. Entonces, y una diferencia, los emprendimientos privados, los IMAE privados, bienvenidos sean si se financian económicamente y no se constituyen una carga. Pero además, las ganancias de esos IMAE privados terminan repartiéndose entre quienes aportaron el capital para invertir. Mientras que los IMAE públicos, el rédito económico que tienen, lo reinvierten en los hospitales, sus propios hospitales públicos y en la atención de esos hospitales. Entonces hay una diferencia, no hay una oposición, pero sí hay a no cercenar la posibilidad o a no relegar, y más, como decíamos, en un hospital paradigmático de la asistencia en calidad. Por supuesto que lo voy a llevar a que opine el panel tras su respuesta. Me queda igual pendiente un temita y es, por lo que leí, este nuevo IMAE no representaría costos extras para el Estado. Eso es lo que no termino de entender, cómo se va... Bueno, sí, sería una buena pregunta. Por eso digo que... Porque el sistema de cápitas va a existir, sí, corresponde... Hay que hablar... Por eso hay que hablar o transparentar por qué se toman la decisión. Y una cosa más, y ya termino, perdón, Victoria, que va en sentido contrario a más de lo que son los centros de referencia como mencionabas. ¿Por qué? Porque los IMAE atienden una parte de la patología, mientras que los centros de referencia atienden la globalidad de la patología. Tan es así que justamente hasta el diputado Galo lo mencionaba, es mucho mejor cuando se instala, y Tacuarembó tiene la posibilidad, en intercambio con el otro IMAE público del Hospital de Clínicas, cuando además de la patología aguda con angioplastia, que es la desobstrucción de las arterias, se puede adicionar la cirugía cardíaca también en el mismo lugar. Y eso hace a la globalidad o a la integralidad de la atención que el Hospital de Tacuarembó está dispuesto a... Bien, ahora, la no apertura del IMAE en Tacuarembó, ¿es caprichosa? No, tendrá sus razones. Por lo que se ha hecho público es la falta de especialistas que puedan estar trabajando en la zona. El Hospital de Clínicas, que es el otro IMAE público de cirugía, de cardiología y de cirugía cardíaca, o facilitaría la erradicación incluso de recursos humanos, como lo ha hecho con neurocirugía el propio Hospital de Tacuarembó, que se ha constituido en un centro de referencia para esa área. Bien, ¿qué opinan por aquí? Alfredo. Bueno, da más preguntas que certezas el tema. Es decir, 2.000 operaciones cardiológicas por año leí que en algún lado que se hacen. Dividido 7 IMAEs. ¿Cuántos hace el Clínica esos? Hace pocos. O sea que la parte pública es realmente minoritaria. El ministro planteó de que se hacía el de Salto, pero ahora parece que no, si va a aumentar, si no garantiza que los otros no pidan luego que se les aumente. Es decir, ¿cuánto sale una operación cardiológica hoy de esta característica del IMAE? Porque me parece que en el fondo lo que hay es un tema de dinero y de intereses importantísimos económicos de todo esto. Sí, no podría decir cuánto exactamente sale una cirugía cardíaca. Por supuesto que sí, cuando hay un emprendimiento privado tiene que tener en mente el necesario rédito económico para subsistir y sustentarse. Si hay intereses más allá de la atención sanitaria, bueno, eso le corresponde evaluarlo a quien va a financiar, que es el Ministerio y el Fondo Nacional de Recursos. A ver, pero Trochansky, ¿y la lógica del poder financiarse y subsistir también aplica para el público? Por supuesto. ¿O no tendríamos problemas con los medicamentos de alto costo? ¿O no tendríamos que enfrentar la finitud del presupuesto del fondo? Por supuesto, y sin duda. Pero por eso es que las decisiones en materia sanitaria no deben tomarse ni por presiones empresariales ni por cálculos electorales, sino que deben tomarse en función de las necesidades reales. Entonces, si uno... Pero eso son acusaciones. No, son apreciaciones sobre lo que... A ver, las presiones, los lobbies, los cabildeos son una cuestión de todos los días, en todas las actividades. El tema está en quien se deja presionar por ese tipo de cosas. Lo que yo digo es que a la hora de definir, pongamos un ejemplo extremo, absurdo, pero mañana en Cerro Largo se juntan 30.000 firmas y los diputados de ese departamento dicen vamos a juntar firmas para que en esta región, y solo en esta región, los fármacos de alto costo se entreguen gratis. Y esa presión llega a ser efectiva porque, bueno, porque son votos, porque hay... Pero ¿qué pasa si aparece un millonario dispuesto a financiar ese pequeño fondo para ese departamento? Solo que acá la diferencia, el millonario, entre comillas, sería el Estado, que es el que a través del Fondo Nacional de Recursos tiene que financiar. ¿Sabe lo que pasa? Que lo políticamente correcto sería decir,
Es fantástico que se instale un IMAE en Salto, es fantástico que le demos a la población, pero lo políticamente correcto es un tema que muchas veces esconde las verdaderas necesidades y no se producen los cambios que se tienen que hacer porque el costo electoral o el costo de las presiones que se sufren es mucho mayor. ¿Cuál es la diferencia de costo entre este IMAE que se va a instalar para el Estado, ¿no? Sí. Que se va a instalar en Salto y a operar a esos pacientes, bueno, siempre y cuando sean operables, lleguen con vida a Montevideo? ¿Cuánto es la diferencia? Es que no es un tema solo de costo, o sea, por eso yo partí al inicio de que en términos Porque de en equidad realidad, sanitaria... Si el equipamiento lo ponen los privados, el personal los ponen los privados y las cápitas las paga el Fondo Nacional de Recursos, estaríamos gastando lo mismo en Montevideo, en realidad menos, porque evitaríamos el costo del traslado y no le costaría nada al Estado habilitar ese servicio en Salto. En un simple razonamiento que sospecho que debe tener algo detrás distinto, porque si no sería tan simple como un razonamiento matemático y como la posibilidad de que esas vidas sí se puedan salvar, porque sabemos que en esto el traslado, las horas, cuentan en negativo, ¿no? Está claro, y estos son patologías tiempo dependientes y en donde cada minuto y cada hora cuenta, obviamente. De todas maneras, esto no, la situación de inequidad del norte del país no se solucionaría con esto porque la comunicación, usted sabe que hay una ruta 5 y otra ruta, ¿no? Y no hay comunicación. Siguen habiendo muchos kilómetros, exacto. Y también demoraría. El costo económico Y el costo de decir, habilito Salto. Y ahí voy a hacer el costo económico, que no lo tengo que explicar yo, lo tiene que explicar el Ministerio y por qué tomó las decisiones, pero que uno puede hacer algunas aproximaciones para no escapar a la pregunta. Tiene que ver con que el sistema de salud es un puzzle en el cual, vio el juego ese que usted va poniendo, el Shenga, que va poniendo, si usted saca uno de esos cuadraditos de madera puede estabilizar al resto. Y entonces hoy los IMAE que ya están aprobados distribuyen su población entre ellos. El día de mañana va a haber un porcentaje importante de esos pacientes que van a ser atendidos en otro IMAE en el interior del país y eso puede generar que no alcance con la financiación actual para los que actualmente... la competitividad de los que ya están. Exactamente. Ese era el argumento ese inicial es uno, del Ministerio. bueno, y ese es uno de los elementos que juegan entre los IMAE privados. Por eso yo digo pero volviendo a ese razonamiento, ese es un problema de los privados. el de Tacuarembó, Sí. ¿no pasaría lo mismo? Pero ese es ahí está. Pero ese es un problema que no pasaría en Tacuarembó eventualmente porque se le da mayor integralidad a la atención. Pero sería otra competencia que se suma al No, pero no se avanza en el concepto de IMAE, que es la atención de una parte específica de la patología. Se avanza en el concepto de centro de referencia. Sería otra cosa. Que no solo, pero que sería centro de referencia para la patología cardiovascular aguda, con la angioplastia, con la cirugía cardíaca, pero además con una infraestructura que sirve para otros aspectos de la vida del hospital, que es referencia para toda esa región y que por lo tanto en términos de costo-eficiencia sería mucho más efectivo porque se hace una inversión y se trasladan recursos humanos y se genera una situación dentro de un hospital que tiene mucho más efecto que si se organiza un pequeño espacio en una organización mutual. Pero si el emprendimiento privado da... O sea, convenimos que en realidad habilitar el IMAE en Salto no le va a costar nada al gobierno, simplemente que lo que podría hacer es desestabilizar la competencia de los privados, porque prácticamente los públicos... No sabemos, porque si el IMAE de Salto no termina atendiendo a la cantidad de personas que debe atender para sustentar económicamente la infraestructura y la inversión que se hizo, termina pagando el Estado. No sabe, o sea, puede ser que justamente el Estado tenga que... Porque, a ver, hoy se instala un IMAE en Salto, ¿no? Y empieza a funcionar. Dentro de 3 años, si ese IMAE no es sustentable económicamente, ¿a alguien se le puede ocurrir que se va a retirar una vez que se instaló eso y que la población... No. Entonces, ¿quién va a terminar sustentando
ese IMAE que eventualmente, desde el punto de vista Ahora, técnico... si me permite, con ese criterio no existirían policlínicas en localidades pequeñas, no existirían, porque el sistema de salud no puede estar rigiéndose por las reglas del mercado capitalista, porque estaríamos dejando en banda a mucha gente, ¿no? Por eso es que se trabaja en la complementación, justamente, público-privado. Por eso es que justamente hay policlínicas, pero esas policlínicas habitualmente trabajan en forma conjunta en el sector público y privado, donde por un tema de escala no se puede hacer. Pero usted pone un extremo que son pocos ejemplos. Yo le pongo el otro extremo, el de la duplicación, triplicación, cuadriplicación de infraestructura, recursos humanos que hacen más caro el sistema, hacen menos eficiente. Pero salvan vidas. Duplican recursos humanos y no necesariamente salvan vidas. Porque a veces un médico, para lograr cierta experticia, tiene que tener varios procedimientos al año. Si un médico trabaja en una mutualista y recibe de una patología 3 pacientes y otro médico de la misma especialidad recibe 3 pacientes en otra mutualista y otro en otra mutualista 3, y para alcanzar la experticia se necesitan 10, evidentemente que la multiplicación de lugares genera una mayor ineficiencia y peores resultados asistenciales. Lo que está demostrado en el mundo que lo que mejora los resultados asistenciales son los centros de referencia, es decir, la concentración de recursos humanos, infraestructura y volumen, pero no solo volumen de las personas, sino volumen para todo el centro que se acostumbra a trabajar de una manera que logran, es igual que en la construcción, igual que en otras cosas. Tenemos que hacer una pausa. Ahora, lo dejo planteado para el próximo bloque, Trochansky. En realidad está clara la política de ir evolucionando hacia centros de referencia, pero una vez más, en el mientras tanto, y rehenes de los recursos del Estado, humanos y económicos y técnicos, va quedando el usuario de salud que dice, como no, esto no era un sistema integrado de salud y yo vivo al norte del Río Negro. Pausa, ya venimos.